Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellas del signo de Géminis. Muchísimas gracias también Géminis por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. El día sábado a las 9 de la noche, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat. Géminis, te extrañaba, cariño, te extrañaba, ¿vale? Decía, ¿qué estará haciendo mi cascabel? ¿Qué estará haciendo mi anguila? ¿Qué estará haciendo, yo qué sé, mi boa, mi anaconda? Hubo un comentario, mis reyes y mis reinas también, ¿vale? Para que no exista confusión. Hubo un comentario de una chica, una seguidora, que me dijo, Richard, yo soy una reina, ¿vale? Me lo dijo así, decidida, ¿vale? En plan empoderado y empoderada. Pero si me provocan, puedo ser lo que es un cascabel. Y dije, por Dios, lo logré. Está en plan metamorfosis. Es esto, cariño. Estás evolucionando. Y me encanta, cariño. Me encanta porque sabes diferenciar. Es esto. Tú eres una reina, pero si te provocan, saca las garras. Como cualquiera, cariño. Como cualquiera. Pero me encanta. Me ha encantado tu mensaje si me estás viendo. Un besote. Mi cascabel, ¿vale? Mi reina que está en plan metamorfosis, ¿vale? No lo provoquen. No lo provoquen, porque se convierte en cascabel y es muy venenosa, muy venenosa. Muy bien, tengan cuidado con las estafas, ¿vale? Yo por YouTube no pido lo que es número telefónico ni entrego lo que es número telefónico. No, nada de datos personales. El otro punto, Géminis. Eh, el fin de semana, puede ser viernes o sábado, yo voy a poner lo que es un hechizo de magia blanca, ¿vale? La cual te va a liberar de todo daño, de toda brujería, de toda maldad. Es con algo que nosotros tenemos en casa, pero también influye mucho lo que es una oración. Ya verás que te va a encantar, ¿vale? Tenía esa necesidad de darte este mensaje. Muy bien, vamos a ver qué nos quieren decir las energías del cuenco tibetano para vosotros. Con mucha fe, mi querido Géminis. Y dirás, Richard, ¿por qué estás de negro? ¿Vale? Yo qué sé, te persigue el color negro. Claro, cariño, me encanta el color negro. Pero, ¿sabes por qué no me lo pongo a veces? Porque yo sé que en YouTube tenemos que llamar la atención un poquillo. Y entonces, pues, tengo que vestirme, yo qué sé, en plan hawaiano. Es esto, cariño. Pero estamos en invierno también aquí. Y el negro pega con todo, cariño. Ya sé lo que estás pensando, Richard. A mí el negro me pega con todo. Ya lo sé, cariño. Ya sé de qué negro estás hablando. Muy bien. Me atoro por tu culpa, Géminis, por Dios. Muy bien, vamos a empezar. Richard, seriedad, por Dios. Muy bien. Mi querido Géminis, yo veo que tú siento la energía de la ilusión, lo que es en tu mundo, ¿vale? Puede ser que a lo mejor de repente estás ilusionado, estás ilusionada. No sé por qué también este tipo de mensaje lo he sentido con Tauro para vosotros o con Aries, creo, no estoy muy seguro. Pero yo veo que tú estás ilusionado por algo o ilusionada. Ya sea que a lo mejor de repente me dices, Richard, tengo un amor secreto, tengo un amor prohibido por ahí, pero me preocupa un poco de repente que el mundo entero se entere, ¿vale? O simplemente estás ilusionado por un proyecto, por un negocio y te lo estás guardando. Pero yo veo que esta situación como que te quita el sueño un poquillo, cariño. Como que a lo mejor de repente me dice Richard, ¿estaré haciendo lo correcto? ¿Valdrá la pena esto? No te compliques, cariño, no te compliques y vive, vive, Géminis. Si tú tienes esa ilusión y si esa ilusión te da chispilla, te da alegría, te da fuego, lo que es en tu interior, tú disfruta, tú vive, tú goza, ¿vale? Porque creo que esta energía, como que hay un choque, como que dice Richard, tengo mis dudas, tengo mis miedos, tengo mis inseguridades. Recuerda que tú eres una persona elegida y elegido por Dios. Recuerda que tu intuición te va a ayudar, ¿vale? Yo creo que en la lectura, bonus, ya te lo he dicho, eres una persona que tiene un don, eres una persona que va a ayudar al resto. Entonces, tienes que confiar en ti, ¿vale, Géminis? Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver ¿qué nos quieren decir el tarot Rider White? Uy, por Dios. Hoy mi cascabel está inseguro. Está insegura. ¿Qué está pasando, cariño? Vamos a reactivarnos, ¿vale?
Vamos a ver qué nos dicen el tarot Rider White para vosotros con mucha fe. Me sale la carta del juicio, la carta del mundo, tenemos la carta de la sota de copas, la carta del 5 de oros y tenemos también la carta del 9 de copas. Mi querido Géminis, tú tienes que salir de repente, ya por ahí he visto un comentario, Richard, ¿por qué dice salir de su centro de confort si en su centro de confort está cómodo? Pero muchas veces el centro de confort lo confundimos, cariño, ¿vale? Para ti, cariño, que me has comentado, tú ya sabes quién eres ya, ¿vale? Tú ya sabes, María, tú ya sabes quién eres. Cariño, muchas veces la gente se queda en su centro de confort, ¿por qué? Por miedo, ¿vale? Decimos centro de confort cuando tú estás en una relación tóxica, cuando tú estás en una relación que a lo mejor de repente me dice Richard, en el amor no soy feliz, pero tengo dinero, tengo comodidad, tengo una buena casa, pero no eres feliz. Entonces, estás en tu centro de confort. No quieres salir de tu centro de confort por el dinero, como ejemplo, ¿vale? Entonces, a eso se refiere el centro de confort. Tú tienes que renunciar a algo para poder encontrar tu felicidad, tu tranquilidad, tu estabilidad, porque no muchas veces el dinero da la felicidad. El dinero te da placer, el dinero te da tranquilidad, si a lo mejor de repente, yo qué sé, te enfermas también, placeres de viajar, pero no te da felicidad, cariño. No, no te da felicidad. Tú puedes tener todo el dinero del mundo, pero hay personas que no se sienten llenos, se sienten vacíos. ¿Por qué crees que muchos millonarios después terminan como terminan? ¿Vale? Porque no saben trabajar esto, no saben balancear esto. Muy bien, entonces a eso se llama el centro de confort, ¿vale? Si no lo sabías, ahora sí critícame, ¿vale? Te doy permiso. Tú sabes que tú y yo tenemos un amor y odio, Géminis. Un amor y odio. Muy bien. A mí lo que me está diciendo Géminis, me sale la carta del juicio y la carta del mundo. Ha llegado el momento de que aproveches las oportunidades. Ha llegado el momento de que simplemente abraces este regalo o esta oportunidad que te llega a tu vida. Porque tienes el juicio y tienes la carta del mundo. Es como un regalo divino en la cual tú tienes que cerrar un ciclo. Me sale la carta de la sota de copas. Hay una propuesta de amor, Géminis, la cual de repente tú no has aceptado. Ya sea porque a lo mejor de repente tienes miedo, ya sea porque a lo mejor me dice Richard, quiero continuar en mi centro de confort, ¿vale? Volvemos a repetir la palabra. Quiero estar ahí. Me da miedo aventurarme, me da miedo confiar en los demás. Todavía me falta sanar. Si todavía te falta sanar, yo te doy todo el apoyo del mundo, ¿vale? Date el tiempo que te tienes que dar para sanar. Pero si simplemente tú no te das una oportunidad por miedo, por inseguridad, ¿vale? O simplemente porque crees que todo el mundo se va a portar como el Kevin, como el feo este, ¿vale? Entonces, estás en un error, cariño. No todo el mundo va a ser igual que el Kevin. No todo el mundo va a ser de feo o de fea que el Kevin o que Lupita, ¿vale? No, no todos son feos, cariño. Es esto. La belleza está en el interior, pero algunas personas ni despellejando le encuentran la belleza. Es esto, ¿vale? Entonces me dicen, tienes que empezar a darte nuevas oportunidades, nuevas opciones. ¿Por qué te digo? Mira estas dos cartas. A mí no me gustan estas dos cartas, ¿vale? Tú estás aquí, hay dos personas que están prácticamente como mendigos, están heridos y heridas. Pero sin embargo, hay una ventana llena de posibilidades que puede cambiar su vida. Y aquí me dice, no sales porque oportunidades tienes porque simplemente no te da la gana o porque no quieres salir de tu centro de confort. Fíjate bien en las cartas, te dan toda la información, ¿vale? Para aquellos que también quieren aprender lo que es el tarot. Mira, van a ver mi narizota, pero lo siento, es así. Hoy hubo una persona que me dijo, Richard, ¿qué tipo de lápiz labial usas? Cariño, ninguno. Mira, es natural, cariño, es natural. Pero si tú me quieres regalar, tú tráelo, regálame unos 20, 30, yo lo pruebo el color y luego los vendo. Es esto. Mira esta carta. Dos personas que están mendigando, que están heridos, ¿ves este bastón? Y aquí hay un mundo de posibilidades, ¿entiendes? Y aquí me dicen que tú estás comodote y comodota, ¿vale? No quieres salir de tu centro de confort a pesar que tienes oportunidades. ¿Ves? Por eso es muy importante que vosotros sepan lo que significan las cartas, para que ningún, ¿vale? Que vaya de vivo, de viva, te engañe. Porque a lo mejor te monta una historia, uy, pues sí, mi instinto me dice
que vas a conocer al gran amor de tu vida. Tiene un ojo azul y el otro tiene verde. No, cariño, yo sé que el instinto ayuda, pero somos tarotistas. Si queremos utilizar el instinto al 100%, pues entonces seríamos videntes, ¿vale? Es esto. Hay que dar una mezcla también, ¿vale? Pero es muy importante que vosotros conozcan el significado de las cartas. Y aquí lo que te digo, la propuesta que tú rechazas, ¿ves? ¿Por qué te digo que tú lo rechazas? Mira, porque si tú te das cuenta, esta carta da la espalda a las oportunidades. Mira, no te está viendo a ti o tú no lo estás viendo. Por eso que lo rechazas. Es muy importante que sepan cómo funciona todo. Muy bien, ya sé que he destruido alguno con mi comentario, me van a criticar, pero es mejor que sepan la verdad, ¿no? Yo estoy encantadísimo que me miren, ¿vale? También, pero también tengo que decir las cosas como son. Es esto, cariño. Vale, volvemos otra vez. Richard, que hubo una seguidora que me dijo qué tipo de lápiz labial yo uso. No puedo ni pronunciarlo. Cariño, ¿sabes cuál es el secreto? Yo todos los días en mi desayuno me hago un extracto, no sé cómo lo llaman en su país, creo que es jugo, que lo saca la esencia de las verduras, de las frutas. Hago un extracto, me pongo 2 zanahorias, me pongo una beterraga o remolacha, como ustedes lo llamen. Me pongo lo que es una manzana y me pongo lo que es un pedazo de jengibre o de quión. Esto me lo recomendó mi madre y una seguidora del signo Escorpio que se llama Brenda también, ¿vale? Entonces, por eso que tengo este color de labios. Miren, estos color de labios. Es esto, cariño. Aliméntate bien para que tengas un buen color de labios. Bien. Vamos a ver signos. Me sale Capricornio, me sale Aries, me sale Libra. Otra vez Libra, por Dios. ¿Qué haces tú con un Libra, Géminis? Tú ya estás un poco loco y loca, vas a terminar más loco o más loca. Y me sale lo que es un Tauro. Muy bien. Algún Libra estará mirando. Cariño, lo siento, es que vosotros a veces sois muy inseguros, Libra, y confunden a la gente. Muy bien, aquí está. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir. Creo que hoy día Richard está más venenoso que vosotros, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Partidas. Sí, lo sé, vale. Vamos a relajarnos. Richard, respira. Richard, respira. Hay una canción que lo estuve escuchando, es de una agrupación chilena, creo que se llama Los Seis, si no me equivoco, que se titula Chiquilina. Yo cuando lo escuché es como si me desplayara lo que es a las almas gemelas, ¿vale? No me lo sé muy bien, pero es así. Yo soy tu... Ay, no me acuerdo. Yo soy tu fiel amante que te llama. Soy tu seguidor, tu fiel amante, tu eterno acompañante. Tu. Te lo voy a poner, ¿vale? Te lo voy a poner, pero es muy bonito. Quiero que lo escuches porque yo lo estaba escuchando y era como una conexión de almas gemelas. Voy a poner aquí, chiquilina, chiquilina, ¿vale? Música. Te entregaré mi corazón. Algo así, ¿vale? Pero es muy bonita la música. No sé, lo he escuchado y dije, esto tiene que escucharlo a Géminis, porque siempre lo pongo la cobra, siempre lo pongo la tusa. Algo romántico ya para Géminis, ¿no? Es esto, te lo voy a poner. Yo sé que te he puesto la tusa. Yo sé que te he puesto, soy la cobra que te cobra todo lo que hiciste, bebé. No te digo que seas cobra, cariño. La carta del 6 de bastos, la carta del 8 de oros. Vamos a barajear bien. A ver qué más nos quieren decir para Géminis. Vamos a ver. Veo que a lo mejor de repente me dice Richard, no entiendo para qué viene este cucaracho. Viene, me hace sentir en las nubes. Hay una persona que a lo mejor me demuestra su amor cuando estamos juntos o siento que hay una conexión con esta persona. Pero luego, como que todo se queda calmado. Luego se va o luego simplemente ya no sé nada de esta persona. Yo creo que estás en esa historia de confusión. La carta de la reina de oros y tenemos también la carta del carro. Siento que esta persona, la energía de esta persona, tiene sentimientos por ti, Géminis, sí, pero de repente tiene una responsabilidad. Puede ser que tenga hijos, puede ser que tenga una familia, o simplemente esta persona, su mundo, está en otro país, en otra ciudad, en otro departamento, en otro continente.
Quizás por eso es que también se protege, se cuida o quiere estar muy seguro o muy segura de dar todo el amor que tú te mereces, cariño, ¿vale? Porque siento que esta persona te entrega todo, pero luego se olvida, es esto. Está un poco loco, loca, ¿vale? Está un poco loco y loca. Veo que esta persona de repente, para un grupo de vosotros ya no hay contacto, ya no hay comunicación, o se fue de tu entorno, ¿vale? Porque tenemos aquí la carta del carro. Muy bien, vamos a continuar. La carta del as de oros, la carta del sol, y tenemos también la carta de rey de copas. ¿Sabe lo que yo siento, Géminis? Que esta persona está probando a ver si la relación funciona o no. Pero lo que no me gusta es que se aísla. Lo que no me gusta es que luego desaparece. Eso no me gusta, ¿vale? Pero yo veo que esta persona, creo que cada vez que se acerca a ti, cada vez que vosotros se encuentran, es para reafirmar si el amor es sincero entre vosotros dos. Sí, está probando, ¿vale? Pero esta persona te piensa, esta persona sabe que contigo tiene que estar. Sabe que contigo hay química, hay feeling, cariño, hay una conexión. Es mirarse los dos y botan fuego. Es esto, mira estas dos cartas. Mira estas dos cartas. Por eso yo siento que muchos de vosotros tienen este tipo de historia. Viene, te trata, se comunican, están, desaparece un instante o una temporada, luego viene otra vez. Tú también eres consciente, creo que entre vosotros dos no hay una relación estable. A lo mejor hay un grupo de ustedes que está cómodo o cómoda con esta situación, pero o simplemente has conocido a alguien en la cual tú estás pensando, tú estás meditando. ¿Esta persona me pensará? ¿Esta persona me recordará? ¿Sentirá algo por mí? ¿Lo habrá gustado que lo he hecho la rueda? Porque quizá de repente lo has hecho la rueda, cariño. No te voy a dar detalles qué es la rueda, ¿vale? Porque si no me clausuran lo que es el canal. Pero yo veo aquí, cariño, que la conexión es mutua, ¿vale? Te está pensando, tienes un amor platónico, cariño. Sí, tienes tu crush. Hay una persona que suspira por ti. Por eso nos están diciendo, tienes que salir de tu centro de confort y date una oportunidad, cariño. No te cierres, ¿vale? Yo soy quien te llama y quien te mira, chiquilina. Soy tu fiel amante, soy tu eterno acompañante. Ya me acordé un poco. Tú, ya te lo voy a poner. No comas ansias, no comas ansias, Géminis, por Dios. Te voy a dar lo que es. Vamos a ver iniciales. A ver, iniciales. Vamos a ver. A ver, iniciales. La letra G, la letra H y la letra K de kilo. Te saco dos más. Hoy vamos a estar regalones. La letra D, a ver, se ve. Y la letra otra vez H, dos veces H. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir signos. Creo que no te he entregado signos, no estoy un poco loco. Hablo como una cotorra y no callo yo. Vamos a ver. Libra, me sale Aries, uno más. Y Capricornio, muy bien. Siento un Escorpio y siento otro Géminis para ti y hasta un Cáncer, cariño. ¿Qué haces tú con un Cáncer, Géminis? ¿Quieres terminar más loca, más loco? ¿Vale? Los Cáncer son los peores. Yo soy Cáncer, por eso lo digo. Muy bien, vamos a continuar. Somos buenas personas. Solamente que a veces somos un poco cabezotas, ¿vale? Muy bien, pero para bien y para mal es así. Vamos a ver qué nos dicen en economía para vosotros. Porque ya veo que me van a decir, Richard, perfecto, me ha encantado tu discurso, tu locura, pero no solo del amor vivimos. Me va a decir, Richard, ¿vale? Dame algo de economía. Vamos a ver, economía Géminis. Vale, no me ataques, no eches tu veneno, cariño. Me sale la carta del as de bastos. Tenemos la carta del 10 de espadas. Tenemos la carta del rey de oros y la carta del ermitaño. Siento que muchos de vosotros, cariño, habían puesto mucha dedicación, mucho empeño en un proyecto o en un negocio. Pero siento que hay un grupo de ustedes que a lo mejor de repente su economía como que ha bajado, ¿vale? O de repente no ha funcionado tu trabajo, tu proyecto. Pero, ¿por qué te digo todo esto? Dirás, Richard, por Dios, casi digo una palabrota. Por Dios, ¿cómo me dices esto si yo quiero saber si mejoro en la economía? Primero tengo que decirte el porqué de las cosas. Mira, Géminis,
Aunque tú en estos momentos sientes que en la economía es un desastre o que has fracasado, porque así me dicen las cartas aquí, para ti va a haber una oportunidad, para ti va a haber un nuevo comienzo, inclusive el apoyo de personas que van a saber que tú vales mucho, que tú te puedes desenvolver en un proyecto, en un negocio o simplemente en un trabajo. Una persona que siempre está pendiente de ustedes, esta persona te va a dar la mano, esta persona te va a apoyar. Entonces, vas a tener una oportunidad de resurgir como el ave fénix, cariño, desde tus cenizas. Muy bien, te lo enseño aquí. Uy, por Dios, mi querido Géminis. Vamos a continuar. Vamos a ver las características. Vamos a ver. ¿Qué nos quieren decir para Géminis? Por Dios, cariño. Me encantó la frase, soy una reina, pero si me fastidian, me convierto en cascabel. Es esto. Muchos de vosotros han tenido un encuentro de repente con una persona del pasado o estás teniendo contacto con una persona del pasado la cual vosotros tenían lo que es una relación, una historia, ¿vale? E inclusive hay hijos. Yo veo que cada vez que viene esta persona, tanto tú como la otra persona, se sienten bien. De repente han tenido sus cosas, sus historias en el pasado, se han querido sacar los ojos, se han querido arrastrar por toda su calle, porque a veces vosotros sois un poco escandalosos, ¿vale? Géminis, te gusta llamar la atención y me encanta esto. Pero sin embargo yo veo que ahora están como en plan zen, ¿vale? Están tranquilos, están tranquilas. Sí, me habla de encuentros, me habla de encuentros. Ha habido encuentros con personas con la cual en su momento vosotros no vibraban bien. Muy bien, vamos a continuar. Hay una persona que también puede ser de elemento aire. Veo que esta persona te recuerda, hay una conexión, de repente tú lo sueñas, tú lo sientes, tú lo piensas. Creo que inclusive de repente te tiene bloqueado o bloqueada, cariño, o tú lo has hecho también esto, puede ser, ¿vale? Veo que esta persona, a pesar que la conexión se ha roto, te piensa, te añora, te extraña. Hay un grupo de ellos que han hecho algún tipo de trabajo o de daño en contra vuestra, ¿vale? Porque tengo aquí un cuervo que está en su cabecita que le manipula. Muy bien, que le manipula. Vamos a continuar. Me sale la carta de la sota de bastos. Uy, por Dios. Muchos de vosotros van a conocer a una persona que es muy diferente a las relaciones que has tenido en vidas pasadas o anteriores, ¿vale? Veo que esta persona puede ser que sea mayor o también puede ser que sea joven, ¿vale? Hay dos perfiles. Pero yo veo que esta persona te va a hacer ver la vida de una manera diferente. Yo veo uniones. Uy, por Dios. Yo veo uniones, cariño. Yo veo que ese encuentro o que vas a conocer a esta persona te va a llevar lo que es a la unión, te va a llevar lo que es a la felicidad, encuentro de almas gemelas, embarazos, matrimonios, tu hogar, cariño, tu hogar. Mira estas dos cartitas. Espero que te haya gustado esta lectura. Bendiciones de corazón y te me cuidas. Hasta la vista, cariño. Besote, te quiero.